El dinero y la fe siempre han tenido un punto en común. Ambos viven en la mente humana. Y pocos entendieron y abusaron de esa conexión como lo hizo el Papa León X, hijo de los Medici, la familia banquera más poderosa de Florencia. Imagina esto. Roma en el siglo XVI, llena de lujos, banquetes interminables, obras de arte deslumbrantes y al mismo tiempo un Vaticano al borde de la bancarrota. León X creía que la riqueza nunca se acabaría. Su cerebro estaba programado para la gratificación inmediata, como dirían hoy las neurofinanzas. Si había oro, se gastaba en fiestas. Si faltaba, se inventaba un método nuevo para conseguirlo. Y fue así como apareció una de las estrategias más polémicas de la historia: la venta de indulgencias. La promesa era sencilla, pero brutalmente efectiva. Tu alma se salvará si pagas. Lo que parecía una jugada maestra terminó siendo un error monumental. Porque cuando manipulas la mente usando la culpa y la esperanza, el negocio dura hasta que alguien se revela. Ese alguien fue Martín Lutero, y su respuesta dio inicio a la reforma que cambió la historia. ¿Qué pasa cuando la mente que administra la fe es también la mente entrenada en el lujo y la abundancia? ¿Cómo un hijo de banqueros convirtió la espiritualidad en un mercado? ¿Y qué nos dicen las neurofinanzas de esas decisiones que mezclan culpa, esperanza y dinero? Prepárate porque vamos a mirar la historia no solo como pasado, sino como espejo del presente. Cuando hablamos del Papa León X, muchos lo recuerdan como el pontífice del lujo, de las fiestas interminables y de los gastos desmedidos. Pero para entender su manera de gobernar el Vaticano, hay que mirar primero su origen. León X no era un hombre común que ascendió desde la humildad hasta el trono de San Pedro. Era Giovanni di Lorenzo de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, uno de los hombres más ricos y poderosos de toda Florencia. Y ese detalle lo cambia todo. El banquero vestido de papa. Desde pequeño, Giovanni creció rodeado de banquetes, palacios y arte. Su familia, los Medici, no eran solo gobernantes, eran banqueros, arquitectos de una red financiera que movía dinero por toda Europa. Para él, la riqueza no era algo que se ganaba con sudor, era algo que simplemente estaba ahí, al alcance de la mano. Ese entorno moldeó su mente con lo que hoy, desde las neurofinanzas, podríamos llamar un sesgo de abundancia. Cuando el cerebro se acostumbra a que siempre hay más, pierde la noción de límite. Al llegar al papado en 1513, Giovanni, ya convertido en León X, trajo consigo esa mentalidad del lujo. No veía el trono como un puesto de administración espiritual, sino como la extensión natural de su vida Medici. Una posición para brillar, para impresionar y para dejar huella a través de la grandeza material. Sus primeros actos lo confirman. Fiestas monumentales, banquetes en los jardines vaticanos, óperas, representaciones teatrales, regalos fastuosos a sus aliados. Roma, bajo su mando, parecía más un carnaval permanente que la sede de reiglesia. Las neurofinanzas nos ayudan a leer lo que pasaba en su mente. Cada banquete, cada espectáculo generaba en él una descarga de dopamina, el neurotransmisor de la recompensa. León X estaba atrapado en la gratificación inmediata. Prefería el placer de hoy antes que la seguridad de mañana. Y esa misma dinámica es la que hoy destruye a tantas personas comunes que gastan con tarjeta de crédito sin pensar en el futuro. La diferencia es que, en lugar de un salario mensual, León X disponía de los recursos del Vaticano. Pero había un problema. Roma no era Florencia, y el Vaticano, aunque poderoso, no tenía ingresos infinitos. Los gastos comenzaron a crecer mucho más rápido que las entradas de dinero. La construcción de la nueva Basílica de San Pedro, que ya se había iniciado antes de su papado, se convirtió en un monstruo devorador de recursos. León X, en lugar de contenerse, vio en ese proyecto la oportunidad perfecta de mostrar al mundo la grandeza de su iglesia y de sí mismo. La pregunta es, ¿por qué actuaba así?
Aquí es donde las neurofinanzas ofrecen una explicación reveladora. Nuestro cerebro, cuando está acostumbrado a la abundancia, desarrolla lo que se llama un sesgo de normalidad. Asume que lo que ocurre hoy seguirá ocurriendo mañana. Si siempre hubo riqueza, siempre lo habrá. Y esa ilusión lo llevó a gastar sin medida como si el dinero nunca fuera a acabarse. Los cronistas de la época describen banquetes con más de 60 platos distintos, procesiones adornadas con oro, fiestas donde se mezclaban cardenales, artistas y cortesanos. La corte papal parecía la de un rey renacentista más que la de un líder espiritual. Y aunque esa magnificencia impresionaba a muchos, otros comenzaban a murmurar: el Papa vive como un príncipe, mientras el pueblo se hunde en impuestos y deudas. La mente de León X, entrenada en la lógica Medici, veía en el dinero un instrumento de poder y placer, no un recurso limitado. Su forma de gobernar refleja lo que hoy diríamos es el sesgo de optimismo financiero, esa creencia ciega de que, pase lo que pase, las cosas saldrán bien. Un ejemplo actual ayuda a entenderlo. Piensa en alguien que gana mucho dinero de golpe, un futbolista joven, un artista, un empresario que pega un gran negocio. Su cerebro, abrumado por la dopamina, empieza a gastar como si el flujo fuera eterno. Casas, coches, lujos. Hasta que llega la realidad. Los ingresos no eran infinitos. Eso mismo pasó con León X, solo que a una escala monumental y con consecuencias históricas. Mientras tanto, la deuda crecía. Para sostener el ritmo, León X comenzó a recurrir a prácticas peligrosas. Préstamos a gran escala, venta de cargos eclesiásticos, concesiones que convertían los puestos en mercancías. Era un círculo vicioso. Gastaba para impresionar, pedía dinero para cubrir lo gastado y volvía a gastar aún más para mantener la apariencia de grandeza. Su mente estaba atrapada en un ciclo de recompensa inmediata que lo cegaba frente a las consecuencias a largo plazo. Desde la perspectiva de las neurofinanzas, aquí vemos claramente el conflicto entre el sistema límbico, emocional, impulsivo, enfocado en el presente, y la corteza prefrontal, racional, estratégica, enfocada en el futuro. En León X, el sistema límbico dominaba. Sus decisiones eran emocionales, impulsivas, guiadas por la necesidad de placer y validación. Su corteza prefrontal, la parte que debería haber calculado el riesgo de endeudar a la iglesia, quedaba silenciada por el ruido de la fiesta. Los Medici habían construido su poder con una mezcla de banca y política, pero también con cálculo frío. León X heredó el gusto por el lujo, pero no la disciplina financiera. Y ahí empezó a cavar el hoyo en el que se hundiría el Vaticano. Lo más irónico es que, en su mente, estaba convencido de que sus decisiones eran correctas. Como cualquier persona atrapada en el sesgo de abundancia, no podía imaginar un futuro sin riqueza. Creía que el dinero siempre aparecería de alguna forma, ya fuera por préstamos, por tributos o por algo mucho más polémico que pronto idearía: la venta de indulgencias. La maquinaria de indulgencias y las inversiones del Vaticano. Quiero detenerme un momento antes de seguir con esta historia y agradecerte a ti que estás escuchando o viendo este video. Gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo y por tu curiosidad. No se trata solo de historia, sino de cómo podemos aprender a usar la mente, la psicología y las neurofinanzas para no repetir los mismos errores aunque hayan pasado 500 años. Si entiendes lo que le ocurrió al Vaticano bajo León X, entenderás también lo que hoy ocurre con gobiernos, bancos y hasta con tus propias decisiones financieras. Ahora sí, volvamos a Roma. Cuando el lujo empezó a vaciar las arcas, León X necesitaba urgentemente encontrar nuevas fuentes de ingresos. La deuda crecía, los banqueros exigían garantías y la construcción de la Basílica de San Pedro parecía un monstruo insaciable. Fue entonces cuando el Papa recurrió a lo que podríamos llamar una inversión espiritual: la venta de indulgencias. ¿En qué consistía? Básicamente, se ofrecía a los fieles la posibilidad de reducir el tiempo de sus almas en el purgatorio a cambio de dinero. Desde la perspectiva de las neurofinanzas, era un mecanismo perfecto para manipular la mente. Explotaba la culpa, el miedo al castigo eterno, y la transformaba en una transacción monetaria.
Quien pagaba sentía alivio inmediato, una descarga de dopamina por creer que había comprado tranquilidad espiritual. Era, en términos modernos, un producto financiero con un marketing brutal. Prometía algo intangible, pero con un impacto emocional enorme. Y como cualquier inversión mal diseñada, funcionaba en el corto plazo, pero era insostenible a largo plazo. El Vaticano bajo León X no solo gastaba en fiestas, también invertía. Pero sus inversiones eran contradictorias. Por un lado, invertía en arte, financiaba artistas como Rafael, Miguel Ángel o Bramante. Desde una mirada moderna, esa inversión en arte fue visionaria, porque siglos después, esas obras serían tesoros incalculables. Sin embargo, en ese momento, no generaban flujo de caja inmediato, eran activos inmovilizados, símbolos de grandeza que no pagaban las deudas urgentes. Por otro lado, invertía en tierras y propiedades. Los ingresos por arrendamientos eran una fuente relativamente estable, pero insuficiente frente al gasto desbocado. León X usó incluso las rentas de diócesis enteras como garantía para préstamos bancarios. Era como hipotecar el futuro de la Iglesia para sostener el presente de sus fierdas. Desde las neurofinanzas, podemos interpretar estas decisiones como un caso clásico de descuento hiperbólico, el sesgo mental que lleva a valorar más una recompensa inmediata que una mayor recompensa futura. León X prefería un banquete hoy, aunque eso significara hipotecar décadas de ingresos futuros del Vaticano. Y ese patrón lo vemos hoy cuando una persona endeuda su salario por años solo para comprar un coche nuevo o un teléfono de última generación. Las indulgencias se convirtieron en la maquinaria más rentable de la Iglesia. Los predicadores recorrían Europa prometiendo que con una simple moneda podías salvar tu alma o la de tus seres queridos. Cuando la moneda suena en el cofre, el alma salta al cielo, decía el fraile Tetzel, uno de los grandes promotores. El Vaticano recibía ríos de oro, pero a costa de vender credibilidad espiritual. En términos de neurofinanzas, fue un caso extremo de cómo el dinero puede hackear la mente humana. La gente no pagaba porque lo analizara racionalmente, pagaba porque su cerebro necesitaba reducir la angustia y sentir esperanza. Era la economía de las emociones, pura y dura. El problema fue que esta estrategia no solo llenó temporalmente las arcas, sino que sembró el germen de una rebelión. Martín Lutero, indignado por esa manipulación, denunció la corrupción del sistema y encendió la chispa de la reforma. Aquí vemos otro punto que nos enseña las neurofinanzas. Cuando una estrategia se basa solo en explotar emociones sin lógica, tarde o temprano se rompe. Puedes manipular el cerebro por un tiempo, pero no puedes hacerlo para siempre. Si miramos con ojos de inversionista, las decisiones de León X fueron un desastre. Tenía activos valiosos, arte, tierras, influencia política, pero las gestionó con una mentalidad de gasto compulsivo. Nunca aplicó una estrategia de diversificación ni pensó en sostenibilidad. En lugar de reinvertir para generar riqueza, exprimió los recursos como si fueran infinitos. Hoy, muchos gobiernos repiten el mismo error. Gastan más de lo que producen, financian deudas con promesas vacías y usan campañas de propaganda para mantener a la población tranquila. Las neurofinanzas explican por qué funciona, porque las masas responden al alivio emocional, no al cálculo racional. Cuando el lujo se convierte en deuda, los primeros años del papado de León X fueron un espectáculo de abundancia. Roma vivía bajo el brillo de fiestas interminables, obras maestras en construcción y un ambiente de grandeza que parecía no tener fin. Pero, como bien sabemos gracias a las neurofinanzas, detrás de cada ilusión de abundancia hay un precio oculto. Y ese precio no tarda en aparecer cuando la mente se deja llevar por el impulso y no por la estrategia. El Vaticano, bajo León X, se convirtió en un organismo que gastaba mucho más de lo que producía. La venta de indulgencias fue una fuente extraordinaria de ingresos, pero incluso ese río de oro no bastaba para cubrir el agujero que dejaban sus excesos. Las arcas papales se vaciaban con la misma rapidez con la que se llenaban. ¿Por qué? Porque la mente de León X estaba atrapada en el sesgo de gratificación inmediata. El mismo mecanismo que hoy empuja a millones de personas a gastar su sueldo en caprichos, olvidando que las deudas crecen en silencio. El Papa veía en cada banquete, en cada ópera, en cada encargo artístico a Miguel Ángel o Rafael, una inversión en prestigio. Y desde un punto de vista cultural, tenía razón. El Renacimiento nos llegó algunas de las obras más grandes gracias a ese impulso. Pero desde un punto de vista financiero, era un suicidio económico. El dinero no se multiplicaba, se evaporaba.
Las neurofinanzas nos recuerdan que el cerebro humano tiende a sobrevalorar el impacto emocional inmediato de una decisión y a subestimar las consecuencias futuras. León X estaba bajo ese mismo hechizo. Cuando los ingresos de indulgencias no alcanzaban, recurrió a otra práctica peligrosa, la venta de cargos eclesiásticos. Obispos, cardenales y hasta puestos administrativos en la curia se vendían como si fueran propiedades privadas. Era una forma rápida de conseguir liquidez, pero al mismo tiempo erosionaba la credibilidad espiritual de la Iglesia. En términos neurofinancieros, era como hipotecar la confianza, ese capital intangible que es más valioso que el dinero mismo, para resolver una necesidad inmediata. Pero ni siquiera con indulgencias ni con cargos vendidos alcanzaba. León X tuvo que volver al origen, los banqueros. Irónicamente, los mismos Medici habían construido su poder gracias al crédito, y ahora un hijo de esa familia usaba las redes financieras europeas para sostener el Vaticano. Los préstamos llegaban desde Florencia, desde Génova, desde banqueros alemanes y hasta de pequeños prestamistas locales. Cada deuda se sumaba a otra y la bola crecía. Aquí vemos un principio claro de las neurofinanzas. Cuando el cerebro se acostumbra a usar crédito para cubrir excesos, pierde la noción del riesgo. Lo mismo ocurre hoy con las tarjetas. El gasto produce placer, la deuda parece invisible hasta que llega la factura. León X, con el respaldo de su poder espiritual, creyó que siempre habría alguien dispuesto a prestarle, pero lo que estaba haciendo era hipotecar el futuro de la Iglesia para sostener un presente insostenible. Los cronistas de la época describen cómo las calles de Roma bullían con actividad artística y festiva, mientras en los pasillos del Vaticano se acumulaban los reclamos de acreedores. Era la paradoja del Renacimiento: esplendor visible, ruina invisible. El Papa se movía en carruajes dorados, mientras sus tesoreros calculaban cómo pagar la próxima deuda. Desde las neurofinanzas, eso refleja lo que se llama disonancia cognitiva financiera. El cerebro evita pensar en la magnitud del problema para seguir disfrutando de la ilusión de abundancia. León X sabía que estaba endeudado, pero se decía a sí mismo que todo estaba bajo control, que de alguna manera se resolvería. Este autoengaño no es exclusivo de papas y banqueros. Ocurre cada vez que alguien justifica una deuda impagable con frases como «ya lo veré más adelante» o «seguro encontraré la forma». El Vaticano empezó a usar como garantía lo más sagrado que tenía: sus tierras, sus diócesis, sus futuros ingresos. Se comprometían rentas enteras de regiones a cambio de préstamos inmediatos. Era como si un país entero hipotecara sus impuestos futuros solo para organizar un carnaval. Y el carnaval era León X. El problema era que esas decisiones no se tomaban en un vacío. Los fieles lo veían, los rumores crecían. La idea de que el Papa vivía como un príncipe mientras la gente común pagaba impuestos y compraba indulgencias para salvar sus almas, empezó a corroer la confianza. Y en neurofinanzas, la confianza es el activo más poderoso de todos. Cuando se pierde, el sistema colapsa. El lujo, que al principio había reforzado la autoridad del Papa, se convirtió en su talón de Aquiles. Cuanto más gastaba, más necesitaba justificar sus ingresos. Y cuanto más justificaba, más quedaba en evidencia que la Iglesia ya no era solo una institución espiritual, sino una maquinaria financiera que exprimía a sus fieles. Ese fue el terreno fértil para que Martín Lutero levantara su voz. Las 95 tesis no fueron solo un ataque teológico, fueron también una denuncia económica. Señalaban el abuso de las indulgencias, la corrupción de las finanzas vaticanas, la manipulación psicológica que convertía la fe en mercancía y, lo más importante, resonaron en las mentes de quienes ya estaban cansados de pagar por el lujo de Roma. En resumen, lo que León X nunca entendió fue que el dinero no desaparece por arte de magia, se transforma en deuda, y que cada deuda, tarde o temprano, exige ser pagada. Las neurofinanzas nos recuerdan que una mente sin disciplina convierte la abundancia en ruina. Eso le pasó a León X y eso le sigue pasando a cualquiera que gasta hoy lo que no tiene, confiando en que el futuro se arreglará solo. Roma brillaba así, pero ese brillo estaba comprado a crédito, y los acreedores no tardarían en tocar la puerta del Vaticano. Lutero, la rebelión de las mentes y el dinero como campo de batalla. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero golpeó con un martillo las puertas de la iglesia de Wittenberg. Sus 95 tesis no eran simples quejas teológicas, eran una bomba contra el sistema financiero del Vaticano. La venta de indulgencias, diseñada por León X como la gran inversión espiritual para llenar las arcas vacías, había cruzado una línea, y esa línea era la mente de los fieles. Las neurofinanzas explican lo que estaba pasando. Durante años, el Vaticano había explotado dos emociones básicas para recaudar dinero:
la culpa de pecar, que genera ansiedad, y la esperanza de salvarse, que produce alivio. El cerebro humano, cuando se enfrenta a esas emociones, busca soluciones rápidas, aunque sean irracionales. Pagar por indulgencias se convirtió en una especie de gestión mental automática, un intercambio de dinero por paz interior. Pero Lutero entendió algo. Ese modelo era insostenible, porque se basaba en una manipulación psicológica masiva. Los fieles empezaban a darse cuenta de que su dinero no iba a construir el cielo, sino a financiar banquetes, obras de arte y deudas. El truco emocional se rompió, y cuando la mente deja de creer, la inversión deja de fluir. Aquí hay una lección poderosa. En cualquier sistema financiero, la confianza es la inversión más valiosa. No importa si se trata del Vaticano del siglo XVI, de un banco moderno o de un emprendedor actual. Cuando la gente siente que su dinero no está gestionado con honestidad, se retira y sin inversión todo se derrumba. Las neurofinanzas muestran que el cerebro humano busca coherencia. Cuando percibe una disonancia, en este caso, entre la promesa espiritual y el uso real del dinero, se activa la desconfianza. Esa desconfianza fue el verdadero motor de la reforma. Lutero no solo estaba hablando de fe, estaba denunciando un sistema financiero corrupto. El impacto fue inmediato. La venta de indulgencias comenzó a desplomarse. El Vaticano, que había convertido a ese sistema en su columna vertebral, vio cómo sus ingresos caían mientras las deudas seguían creciendo. León X, atrapado en su gestión mental de corto plazo, no supo reaccionar. En lugar de replantear su estrategia financiera, siguió gastando como si nada hubiera cambiado. Fue como un inversor que, viendo que su cartera se hunde, se convence de que todo es pasajero y no hace nada. Pero la historia demuestra que las crisis no esperan. Y aquí es donde quiero hablarte directamente a ti, que estás viendo este video. No repitas los errores del pasado. No dejes que la emoción gobierne tu dinero. Las neurofinanzas nos enseñan que el cerebro tiende a dejarse llevar por el placer inmediato, por la promesa fácil, por el marketing que nos vende soluciones mágicas. Pero la verdadera inversión está en entrenar tu mente, en gestionar tus emociones y en pensar a largo plazo. Lo que vivió el Vaticano en el siglo XVI es lo mismo que vive hoy cualquier persona endeudada, cualquier país que gasta más de lo que produce, cualquier empresa que confunde ingresos con ganancias. Sin disciplina mental, el dinero siempre se escapa. Imagina por un momento a los campesinos alemanes que entregaban sus monedas creyendo que estaban comprando salvación. Sus cerebros estaban convencidos de que hacían una buena inversión. Cambiaban oro por eternidad. Pero en realidad, estaban financiando los lujos de un papa que no sabía gestionar el dinero. Ese error mental, esa falta de educación financiera, es exactamente lo que las neurofinanzas intentan corregir hoy. Lutero fue más que un reformador religioso, fue un reformador mental. Les dijo a los fieles: vuestra fe no se compra, vuestra salvación no está en el dinero, está en su relación con Dios. Y aunque lo hizo con un fin religioso, el impacto fue financiero. Cortó de raíz el modelo de negocio de León X. La herencia de Aquí un vemos papa otra verdad. endeudado. Todo imperio, Cuando León X incluso el murió Vaticano, en 1521, puede colapsar si no entiende dejó tras de sí que la gestión un del dinero Vaticano es también brillante gestión en de la mente. apariencia, pero vacío en El sustancia. error de León X no fue La solo Roma de gastar su demasiado, tiempo era un museo sino no vivo entender de que arte, las inversiones un no se centro de sostienen con espectáculos, manipulación, sino una con corte confianza que real. competía en lujo con Desde la mirada de las cualquier monarquía de neurofinanzas, Europa. el Pero Vaticano del detrás del Renacimiento fue mármol una y el oro, burbuja. había una Una burbuja montaña de alimentada por el deudas. miedo y la esperanza de La millones, maquinaria que había pero que terminó mantenido esa explotando ilusión cuando de alguien mostró la abundancia realidad. estaba rota. Es lo Y mismo esa que ocurre fue en las su burbujas verdadera financieras herencia. modernas. Un Vaticano Criptomonedas infladas por financieramente promesas, exhausto, esquemas vulnerable piramidales y disfrazados de desprestigiado. inversiones o Las gobiernos que neurofinanzas premian nos dinero ayudan a creyendo que la gente entender nunca lo cómo se notará. llegó a ese punto. Tarde o temprano la El mente sesgo de predictiva se gratificación da cuenta inmediata y la lo confianza había se llevado a rompe. gastar sin límite. El caso de León El X sesgo de optimismo nos recuerda que el financiero lo lujo sin convencía control de que siempre se habría convierte en nuevos deuda, ingresos, y que la deuda nuevas mal indulgencias, gestionada nuevos destruye préstamos. aún los La imperios más disonancia grandes. cognitiva lo Por empujaba eso, a si algo podemos ignorar la aprender de esta magnitud del historia, problema. es que el dinero no Y se el multiplica descuento por promesas, hiperbólico le se impedía multiplica valorar con el disciplina futuro, mental, sacrificándolo todo por el estrategia presente. y educación En financiera. otras palabras, León X fue un manual viviente de cómo la mente mal entrenada destruye cualquier inversión, por grande que sea. Los números hablan por sí solos. Se estima que, al morir, dejó el Vaticano con una deuda equivalente a varios años de ingresos,
El Estado papal tuvo que recurrir a nuevos préstamos, más impuestos y a una política de austeridad que contrastaba con los fastos de su pontificado. Sus sucesores se enfrentaron a un dilema: cómo sostener la autoridad de una iglesia que había vendido su credibilidad por dinero y había hipotecado su futuro en banquetes y guerras. Las inversiones que había hecho, como el mecenazgo artístico, no podían cubrir las deudas inmediatas. Sí, Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina y Rafael dejó frescos inmortales, pero esas obras no generaban ingresos en ese momento. Eran activos de prestigio, no de liquidez. Desde una visión neurofinanciera, León X actuó como alguien que invierte todo en símbolos de estatus y nada en activos productivos. Fue como el que compra coches de lujo para aparentar, pero no invierte en negocios que generen flujo de caja. El Vaticano quedó atrapado en un círculo que todavía hoy se repite en personas y países: gastar más de lo que se tiene, cubrir el déficit con deuda e hipotecar ingresos futuros y terminar atrapado en una espiral sin salida. Lo que cambió con Lutero fue que, además de la deuda económica, se produjo una deuda espiritual. La Reforma fracturó la unidad de la cristiandad, y con ella los ingresos que venían de media Europa. El modelo estaba roto. Y aquí hay una lección que conecta directamente contigo. Las neurofinanzas nos recuerdan que la riqueza no se mide solo por lo que posees, sino por cómo gestionas tu mente frente al dinero. León X tuvo recursos infinitos y aún así los perdió. ¿Por qué? Porque no supo invertir en disciplina, en visión, en estrategia. El mismo error lo comete cualquiera que gana mucho y lo gasta todo creyendo que el futuro se arreglará solo. Imagina por un momento que en lugar de despilfarrar en banquetes, León X hubiera invertido en comercio, en tierras productivas, en educación de calidad para el pueblo, o en una red financiera que sostuviera el Vaticano a largo plazo. El Renacimiento habría tenido otra cara. Roma se habría consolidado no solo como centro espiritual, sino como potencia económica. Pero eligió la ruta fácil: placer inmediato, deuda futura. Y el resultado fue un colapso que lo marcó para siempre. Desde las neurofinanzas podemos traducir su error en 3 principios universales. Nunca bases tu estrategia financiera en emociones. Ni la culpa, ni la esperanza, ni el deseo de impresionar generan inversiones sólidas. El futuro siempre llega. No puedes hipotecarlo eternamente. La deuda no desaparece, solo crece en silencio. Y el capital más valioso es la confianza. Cuando la pierdes, ya sea en la iglesia del siglo XVI, en un banco actual o en tu vida personal, el sistema entero se derrumba. La herencia de León X fue en última instancia una advertencia. Mostró al mundo que incluso el Vaticano podía quebrar si confundía dinero con poder y gastaba sin control. Mostró que las inversiones mal gestionadas, aunque brillen al principio, terminan arruinando. Y mostró que sin una mente entrenada en neurofinanzas, el lujo es solo la antesala de la ruina. Hoy, 500 años después, seguimos viendo ese patrón. Gobiernos que gastan más de lo que tienen. Empresas que inflan sus números para impresionar a inversores. Personas que cambian tranquilidad futura por placer inmediato. El error de León X sigue vivo porque los sesgos de nuestra mente siguen siendo los mismos. La diferencia es que ahora tenemos herramientas para detectarlos. Las neurofinanzas es ese mapa que él no tuvo. Un modo de ver cómo el cerebro se deja seducir por la dopamina del gasto, cómo subestima el riesgo de la deuda y cómo puede reprogramarse para invertir con disciplina. El legado de León X no está solo en los frescos de Rafael o en la magnificencia de San Pedro. Está en la advertencia silente de lo que ocurre cuando no entiendes que el dinero, como la fe, necesita una gestión mental clara. Porque sin disciplina, aún el oro del Vaticano se convierte en humo. Gracias por llegar hasta aquí. Tu tiempo y tu atención son el recurso más valioso que tienes, más incluso que el dinero. Y si has entendido la historia de León X a través de las neurofinanzas, ya diste un paso hacia una mentalidad financiera más fuerte. Ahora te invito a suscribirte, dejar tu comentario y contarme. ¿Crees que hoy seguimos repitiendo los mismos errores de gasto y deuda que en tiempos de León X? Comparte este video para que más personas aprendan a gestionar su dinero y su mente, porque el futuro no se construye con promesas, se construye con disciplina mental y estrategias financieras reales.